te decía, la página es TradingView. Esta tiene todos los mercados, índices, monedas, futuros como el dólar, petróleo, plata y varias criptomonedas. Y está conectado a diferentes brokers y permite ver cada una de las gráficas de cada broker. Es muy interesante esta página. Y puedes aquí ver varias monedas. Por ejemplo, puedo poner Bitcoin, BTC, USD. Y entonces ya nos aparecen varios brokers y ya seleccionamos el que queremos ver. Nos muestra información básica de, de este símbolo. Y si le damos clic aquí en gráfica con todas las características, Full Feature Chart, ya nos aparece la gráfica con todas las características para empezar a hacer análisis. Es la que estábamos viendo. Voy a cerrar esta ventana. Entonces aquí estoy viendo el Bitcoin. Vamos a seleccionar la gráfica de un día. Este es como que ponerla en un día es como base. Cuando quieres empezar a hacer un análisis lo pones en un día y ya puedes ahí subir o ver la semana a semana, o puedes cambiarlo a ver 4 horas. Pero normalmente empezamos en la gráfica de un día. Y entonces este tipo de gráfica, que es una gráfica de líneas, es la más básica para empezar a hacer análisis, pero queremos ver más información. Entonces, déjame borrar esto. Y hablamos que cada una de estas barritas, cuando seleccionamos un día, cada barrita equivale a un día. Y estas barritas de abajo nos indican el volumen total que hay en ese día, tanto a la compra como a la venta, y vimos cómo utilizarlo como parte de la estrategia. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar y vamos a usar una gráfica que le llaman gráfica de barras. Esta gráfica de barras es la segunda. Aquí en el segundo botón, después de las líneas de periodo, tenemos el tipo de gráfica y vamos a seleccionar la gráfica de barras. Este tipo de gráfica es muy interesante porque te dice a qué precio estaba cuando inició el día o cuando inició el periodo que tienes seleccionado. En este caso es un día. ¿Cuál es el precio inicial? ¿Cuál es el precio final? ¿Y cuál es el precio máximo y mínimo que tuvo en ese periodo de tiempo en particular? Hablando de días, nos dice el mínimo, el máximo del día, a qué precio inició el día y a qué precio terminó el día. Y si tú observas, automáticamente nos pinta en verde cuando el precio subió y nos pinta en rojo cuando el precio bajó. Entonces, vamos a ver más o menos cómo se puede observar esto. Vamos a agarrar una barrita por aquí, la que sea. Por ejemplo, esta. Vamos a agarrar estas últimas dos barritas. ¿Sí? Aquí tengo dos barritas. Esta barrita es la del 17 de agosto y esta barrita es la del 18 de agosto. Los 2 días anteriores. Tenemos una verde y tenemos una roja. Vamos a poner esto aquí. Más o menos aquí. Entonces, el día 17 de agosto el precio empezó aproximadamente en 11.900. Y luego el precio posiblemente bajó a 11.769. Y luego el precio subió todo hasta llegar a 12.472.
Entonces desde aquí subió hasta acá. Y luego bajó para terminar en 12.300. Entonces eso es lo que significa la gráfica de barras. Te dice el precio inicial de apertura, que le ponemos la letra O de Open, el mínimo, que le ponemos la L de Low, el máximo, que le ponemos la H de High, y el precio de cierre, el Close. ¿Sí? Entonces, si te fijas, basado en esto, y yo me coloco, ¿ves estos números que están aquí arriba? Open, High, Low, Close. Entonces, si me pongo aquí el 17, el cursor en el 17 de agosto, y observas los números que aparecen ahí, dice Open 11.916.83, el High en 12.473, el Low en 11.771.44 y el Close en 12.298.38. Las gráficas de barras te dicen rápidamente dónde inició el precio, cuál fue el mínimo, cuál fue el máximo y dónde cerró el precio. Básicamente te da una idea rápida. Al momento de que tú observas una barra, te dice dónde inició y dónde terminó y qué lugares visitó. Entonces, básicamente, en este orden es como en el que el precio se movió. El precio llegó a un punto, bajó, en algún punto subió a un máximo y en un punto cerró. Cuando es una barra de venta o una barrita bajista, vas a ver que el precio tiene un valor de entrada, posiblemente subió un poco y luego bajó, y luego tiene un precio de cierre. Entonces, en una barra roja, en una barra bajista, el precio de cierre de la barra anterior se vuelve el precio de apertura, o sea, el precio O, el precio de Open. Luego tenemos también el H, que es el precio máximo, tenemos el L, que es el precio mínimo, Low and High. Y luego tenemos el precio de cierre, una C de Close. Y así continuamente sigue el precio a la siguiente barrita. O si lo pongo más a partir de aquí, sigue a la siguiente barrita. Así como esta que hay una pequeña variación. Bien, estamos viendo la gráfica de día, ¿verdad? Y hay brokers que pausan el trading unos minutos antes del cierre y unos minutos después del cierre. Entonces, cuando hay una pausa, como este es un mercado de 24 horas, hay otros brokers que no pausan y ahí eso puede provocar lo que le llaman gaps o este tipo de separaciones. Pero si tú te vas a una gráfica más detallada, porque estamos en la gráfica de un día, pero si nos vamos a la gráfica de una hora, esos gaps son menos reducidos. Están menos. Deben de ser iguales si te vas a la gráfica de segundos. Cuando te vas a la gráfica de segundos es menos probable que veas. Pero como estabas hablando que es cálculos de milisegundos, a veces en un momento puede haber una compra fuerte y eso causa que los gaps sean mucho más grandes entre sí. ¿Sí? Pero bueno, lo que quiero que veas es que, por ejemplo, ahorita le puse en la gráfica de un minuto y obviamente se ven más chiquitas estas, pero puedo hacer un poco de zoom y ya que te acercas, ves que la estructura es exactamente la misma con respecto a
a cómo lo dibujamos. O sea, tiene un precio de entrada, un mínimo, un máximo y un precio de cierre. Las que van bajistas es un precio de entrada. No hay máximo, el máximo es exactamente el mismo precio de entrada. Si hay un mínimo y tienes un precio de cierre. Entonces, si te fijas, la, la, la entrada es la línea que va hacia la izquierda y la salida o el cierre es la línea que va hacia la derecha. Y mira, por ejemplo, esta barrita de aquí tiene una entrada aquí más o menos en 11,940. Luego tiene un mínimo todo hasta acá abajo en 11,904. Luego tiene un máximo que resulta ser el mismo valor que el precio de cierre. Y luego tenemos nuestras columnas azules, que son los volumen. Vemos que en esta particularmente hay muchísimo volumen. Entonces en esta barrita hay ¿tú qué crees que es este volumen? ¿Qué crees que sea de compra o de venta? Este volumen que donde tengo el ratón en la mano, en, en esta barrita, ¿tú qué crees que sea volumen de compra o de venta? Ok, incorrecto, es volumen de compra. ¿Por qué? Mira, el precio bajó. En un punto, efectivamente, hubo venta, ¿verdad? Pero el precio subió a que hasta sobrepasó donde había iniciado y cerró arriba, mucho más arriba de cómo inició. Entonces, esta vamos a dibujarla. ¿Cómo sucedió? El precio entró aquí, bajó, y luego si tú la separas en dos, volvió a subir hasta acá y cerró acá. ¿Sí? La bajada, fíjate, la bajada está fuerte. Hubo mucha venta, sí, efectivamente. Hubo una venta, pero mira la compra. La compra va desde aquí hasta acá. Una de las ventajas que te da este tipo de gráficas es que te da una idea más clara qué sucedió en ese momento. Efectivamente venimos en una tendencia a la baja, venimos en un movimiento bajista, efectivamente hay una venta fuerte que avienta el precio mucho más abajo de cómo venía moviéndose. Efectivamente hay una venta muy fuerte. ¿Y qué sucede después? Hay alguien que dice, ok, yo aquí quiero comprar. Y compra tanto que avienta el precio arriba de cómo se iba moviendo. ¿Qué pasa después? Hay un movimiento horizontal. Vemos que hay volúmenes que están aumentando. El precio no se mueve de ese rango. Y ahora estoy empezando a ver un movimiento a la alza. ¿Sí? No me extrañaría que en unos minutos más el precio ya esté acá arriba. ¿Por qué? Porque estoy viendo esta enorme cantidad de compra aquí, que es soportada por esta cantidad de compra aquí, porque no deja que el precio baje más allá de este nivel. Si ellos, si la institución, el grupo de interés compró aquí, obviamente el precio sigue bajando, siguen comprando para evitar que baje más. Y entonces ya cuando ya no hay suficiente fuerza de venta, si te fijas aquí ya no hay suficiente fuerza de venta, el precio ya empieza a moverse para arriba. Y este es,
Sí, es una de las partes que vamos a observar en la estrategia. Vamos a buscar que venga un movimiento a la baja. Vamos a ver una señal de compra con gran alto volumen. Vamos a ver que haya que se respete el soporte con un volumen considerado, y entonces en el momento que tengamos esa confirmación vamos a comprar para buscar el movimiento alcista. Ahora también es una pelea porque también hay personas, digamos, hay grupos de interés que quieren que el precio baje y hay grupos de interés. Exactamente. Y hay grupos de interés que quieren que el precio suba. Entonces, hay que ver que cuando el precio suba a estos niveles, si hay alguien que le mete y que aumentan las velas de volumen y mete mucha venta aquí, puede provocar que el precio siga bajando. Entonces, los que compraron en este nivel, tal vez vendan cuando pasa este mínimo. Sí, o para salirse con un mínimo de ganancia y dicen, bueno, esta vez no me funcionó, vamos a esperar la próxima. Fíjate que el mercado tiene una estructura y una vez que conoces la estructura, muchos grupos de interés siguen la misma estructura y entonces sucede que en los mismos momentos muchos de los grupos de interés compran y muchos de los grupos de interés venden casi en las mismas posiciones. Cuando no sucede así, tú ves que el precio se extiende un poquito más, pero normalmente no es tanto lo que se extiende. Y al final termina moviéndose como se espera. Entonces, es una estructura que vamos a ver un poquito más adelante, ya una estructura de análisis de mercado, para que te des una idea también lo que estamos buscando a la hora de buscar las oportunidades. Ahorita entonces, hablando de las gráficas de barras, es muy simple. La gráfica de barras nos da el precio de entrada, el precio mínimo, el precio máximo y el precio de salida. ¿Correcto? Y entonces cada barrita tiene esas características, las puedes ver aquí en la parte superior. No creo que no. Normalmente las puedes ver en la parte superior. La selecciono aquí. Cuando te pones con el mouse sobre cada barra, puedes ver esas 4 características: Open, High, Low and Close. Y tiene aquí al final un cálculo de qué porcentaje se movió con respecto a la barra anterior. Entonces, por ejemplo, esta barra de aquí tiene Open, High, Low, Close. Bien. Entonces, si te fijas, la gráfica de barras aplica para todos los periodos. Ahorita estoy en el periodo de 4 horas y te fijas, tienen la misma estructura, una apertura, un mínimo, un máximo y un cierre. Entonces, cada vez que quieres ver el detalle de cada barra, puedes ir bajando el nivel de sensibilidad en la gráfica y ahora ves, esta era la barrita grandota de 4 horas, ya la separé en 4 barras de 45 minutos. Ya te fijas, aquí hay una barrita, a ver, lo pongo aquí punto, si lo ves, o la flecha, aquí se ve donde inició, tiene un mínimo, un máximo hasta acá, pero el cierre lo tiene aquí. ¿Ok? Eso es lo más fácil de ver. Bien. A base de esta gráfica de barras, esta gráfica de velas japonesas te muestra un poquito de manera gráfica como si fuera una pelea. Dicen que el precio es una pelea entre los que están vendiendo y los que están comprando.
Y de ahí vienen los símbolos del toro y del oso de Wall Street. ¿Por qué? Porque dicen que los toros, que es señal de que el mercado está a la alza, los toros golpean hacia arriba levantando los cuernos. Entonces por eso toman a los toros como señal de alza. Por eso hay un toro ahí afuera de la bolsa de Nueva York. Y al mismo tiempo ponen el símbolo de los osos golpean hacia abajo. Entonces el ataque de los osos es hacia abajo, el ataque de los toros es hacia arriba y por eso dicen que es un mercado a la alza, un mercado de toros, un mercado bull, un mercado bullish. Cuando dicen mercado bullish es que es un mercado a la alza, refiriéndose a los toros. Cuando hablan sobre un mercado bajista, normalmente en las noticias dicen mercados bearish, con respecto a la palabra bear de oso, indicando que los osos están atacando y por eso están bajando el mercado. O los toros suben el mercado. Entonces crearon estas gráficas tipo como si fueran velas japonesas, porque si tú checas las velitas japonesas, tienen como que dos hilitos, un hilito arriba, un hilito abajo, y la lámpara en medio. Bien, estas velas japonesas se leen de una manera similar a la gráfica que habíamos visto de barras. Y también se colorean de acuerdo al precio, si el precio subió o bajó. Y entonces, mira, vamos a ver esta vela de aquí. Esta vela de aquí, del 20 de julio, es una vela semanal. Y entonces esta vela tiene esta forma. Tiene un precio de apertura. Luego tiene un precio mínimo. Ay, me quedó muy chueco. Tiene un precio de apertura, tiene un precio mínimo. Luego el precio subió y me crea un cuerpo en la vela. Y luego tiene un precio máximo. Y cuando cierra, me crea el cuerpo de la vela aquí. Y este es el precio de apertura. ¿Sí? Y luego esta vela normalmente la rellenan. Es el cierre, exactamente. Entonces, ajá, ahí te va. Entonces, mira, tienes la apertura, luego tienes el mínimo, que es el low, tienes el máximo, que es el high, y tienes el close, que es el cierre. Cuando comparas esta con una vela de barras, sería el equivalente a esto. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se identifican? Normalmente, bueno, aquí ya la puse verde, normalmente la ponen de color verde para indicarte que el cierre está arriba. Entonces, ¿cómo se identifican? Por el color, no tanto por la patita de qué lado está. Se identifican por el color. Otra manera en la que identifican las barras, las gráficas de barras, cuando no tienes colores disponibles, normalmente dibujan la gráfica de barras hueca. La dibujan hueca o blanca. ¿Sí? Y eso te indica que el cierre es arriba y la apertura es abajo. ¿Ok? Esa es la gráfica de velas japonesas alcista. Ahora vamos a ver la gráfica de velas japonesas bajista. Vamos a considerar esta de aquí. Esta de aquí. Entonces tiene una apertura, tiene un máximo, luego tienes un cuerpo, luego tiene el mínimo y tiene el cierre que te genera
el cuerpo de la vela. ¿Sí? Igual, tienes tu apertura aquí arriba, tienes tu cierre aquí abajo, el mínimo y el máximo. ¿Y qué pasa? La dibujan de rojo normalmente para indicar que es una vela bajista. Cuando no tienes colores, normalmente esta vela te la dibujan rellena. Vamos a ponerle el mínimo máximo, normalmente la rellenan. Y ya sea que la rellenen del color que tengan disponible para pintar las velas o la dibujan de negro para indicarte que es una vela bajista. ¿Sí? Entonces, las alcistas son verdes y o huecas. Tienen un máximo y tienen un mínimo. Pueden ser verdes o pueden ser huecas. Y las bajistas son rojas o pueden ser rellenas. ¿Ok? Y tienen comparación. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Si tú observas esta vela de aquí, tiene un cuerpo muy pequeño. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Más o menos te cuenta qué es lo que pasó. Te dice, es bajista porque es color rojo, quiere decir que empezó arriba, ¿verdad? El precio pudo haber subido y luego hubo una presión de venta, porque precisamente es una vela bajista. Hubo una presión de venta, llegó a cierto nivel y los compradores dicen, no, 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 yo no quiero que baje tanto. Y empiezan a comprar y empujan el precio hacia arriba. Entonces, inicialmente una compra, luego los vendedores dicen, no, 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 yo no lo quiero tan alto, lo vamos a vender, y ellos venden, y luego los compradores dicen, no, yo no lo quiero tan bajo, vamos a comprar, y empiezan a comprar, y avientan el precio, y al final cierra casi al mismo nivel en el que abrió. ¿Qué significa esto? Dice que ni los vendedores ni los compradores se están poniendo de acuerdo. O sea, hay una pelea y me genera una vela con un cuerpo muy pequeño y me indica cierto tipo de indecisión. Es decir, que ni los compradores ni los vendedores están ganando, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Si tú tienes una vela de este tipo, después de una tendencia bajista, si el precio venía hacia abajo, vamos a dibujarlo aquí. Si el precio venía hacia abajo, estaban vendiendo, luego estaban vendiendo, luego siguen vendiendo, quiere decir que los vendedores están vendiendo fuerte y de repente hay una vela de indecisión. ¿Y qué pasa? Empiezas a ver velas verdes. Entonces esta vela en realidad es una vela de indecisión y te dice un cambio de tendencia y va hacia abajo y ahora va hacia arriba. Entonces estas velas japonesas te ayudan a identificar cuando hay cambios de tendencia y son muy interesantes porque si combinas leer, no la puedes tú usar solamente por sí misma, pero si la combinas con otros elementos como elementos de volumen, te da una indicación clara de que hay un cambio de movimiento. Vamos a ver si hay algún ejemplo por aquí. Aquí hay un ejemplo. Fíjate esta vela de aquí. El precio se ve claramente que tiene una tendencia a la alza.
el precio va al alza, ¿correcto? Hay velas grandes con un cuerpo grande, significa que los compradores están muy fuertes, comprando, comprando, comprando. Aquí hay una pequeña corrección, pero siguen comprando. Velas verdes con grandes cuerpos, indica que hay mucha confianza a la hora de estar comprando. Y de repente tenemos esta vela de aquí. Esta vela me dice, algo pasó. Los que estaban comprando, compraron y empujaron el precio hasta acá arriba. Hubo un momento en el que dijeron, el precio está muy alto, y hay personas que empiezan a vender y avientan el precio hasta abajo. Y terminó cerrando en este nivel. Es un rango muy alto, es un movimiento muy fuerte. Estamos hablando que estamos viendo el Bitcoin y es un movimiento desde 10.800 hasta 14.000. Estamos hablando de un movimiento fuertísimo. Hay mucha compra, pero también hay mucha venta. Esta vela te dice que la tendencia alcista que iba muy fuerte la paró en seco. ¿Y qué sucede después? Esta vela nos indica que hay mucha presión de venta y lo confirmamos por la enorme cantidad de volumen que hay comparado con lo que se venía viendo en las semanas pasadas. Entonces, si tienes esta confirmación de una vela de reversa, como es esta, que primero ves que el precio subió todo hasta llegar a este nivel y luego bajó hasta este nivel, al precio de apertura, con una alta cantidad de volumen, nos indica que está parando en seco el movimiento alcista y por lo tanto a partir de ahí empezamos a ver un movimiento bajista. Sí, el precio va a la alza primero y con esta vela puedes ver que los para en seco y puedes identificar que es como el fin del movimiento alcista y entonces a partir de aquí el precio empieza a venir a la baja. Si tienes estas velas que si te fijas va abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Es como un proceso de distribución que vamos a ver después en la estructura de mercado. Pero lo que quiero que veas es que la combinación de la vela japonesa que nos muestra una reversa como esta, combinado con una cantidad enorme de volumen, en la herramienta de volumen, nos ayuda a identificar de manera temprana cuando una tendencia cambia. Por ejemplo, tenemos esta velita de aquí, que también te dice cierto tipo de cambio de tendencia, ¿verdad? Porque la vela sube, baja y cierra en el mismo precio en el que abrió. Indecisión. Pero no hay volumen, ¿verdad? El volumen del movimiento se mantiene igual que horizontal, en un promedio horizontal, ¿verdad? Es menos volumen que la vela que nos está generando la tendencia al alza. Entonces esta no cumple las características de reversa. Sí tenemos esta vela bajista que da la sensación de que ya está cambiando aquí, haciendo una reversa, pero inmediatamente tengo otra que tampoco tiene un alto volumen, luego inmediatamente tengo una vela alcista y una continuación del movimiento alcista, pero esta de aquí, esta sí completamente cambia todo el escenario y entonces empieza a aventar el precio hacia abajo. Entonces, las velas japonesas nos ayudan a leer un poquito la historia de qué es lo que está pasando dentro de las gráficas, dentro del mercado.
Hay diferentes estructuras de velas, hay diferentes formaciones de velas que también nos pueden ayudar para, para identificar cambios cambios de tendencia y apertura. Normalmente lo que nos vamos a enfocar es, hay una formación de velas que es una formación de reversa, y por ejemplo esta de aquí es un claro ejemplo de reversa, muy, muy, muy amplio. Este de aquí, algo similar lo puedes ver en el movimiento que tuvo en el 2017, cuando llegó a $20,000. Aquí tengo dos velas, pero si tú combinas estas dos velas, vas a ver que es exactamente igual a la formación que hizo esta vela. Y lo podemos ver aquí. En esas dos velas, el precio inició aquí, en 14,800. Luego tiene un movimiento alcista. Luego tiene un movimiento bajista, desde aquí. Y luego tiene un cierre, que cerró por aquí. Más o menos. Le damos el cuerpo a la vela. ¿Y qué tenemos aquí? Una vela de reversa, que es igual, muy parecida a la que tenemos acá. ¿Sí? Entonces estas velas de reversa son muy importantes y son parte de la estrategia que vamos a hacer. Cuando vemos una vela de reversa combinada con una cantidad alta de volumen, nos dice, a ver, aquí está pasando algo, puede ser una oportunidad para entrar. Hay veces que esas velas de reversa no se ven claramente, por ejemplo aquí, no lo ves, ves que hay una cantidad muy grande de volumen, pero no ves la vela de reversa. ¿Qué haces? Ahorita estoy en la gráfica semanal. Pues vamos a una gráfica con un tiempo más pequeño. Vamos a la gráfica del día. Voy a reducir aquí. Y aquí está. Este es el día en que tuvo esa reversa. Y si nos acercamos a ver la gráfica, vamos a ver este movimiento. Todavía no está muy claro, pero ya una vez que empiezas a ver un poquito más las gráficas, te vas a dar cuenta que esta es una clara vela de reversa. Pero bueno, no se ve todavía muy claro aquí. Vamos a verlo en 4 horas. Ay, caray. ¿Dónde está la caída del precio de marzo? No, está aquí. Aquí está. Mira, en el de 4 horas ya se ve un poquito más clara la reversa. En estas dos velas. Estas dos velas. Vamos a comparar cómo fue el movimiento. Por eso las velas japonesas nos ayudan a ver un poquito de la historia de qué sucedió ahí. Me interesan estas dos velas porque son las que tienen mayor volumen. Estas dos velas anteriores es un volumen muy grande, pero es muy claro que esta es una vela bajista, de aquí, ¿verdad? Porque inicia aquí y cierra aquí. Pero estas dos, si, si dibujamos la historia, la vela empezó aquí, luego bajó, que es esta primera, luego la segunda vela inicia aquí, bajó y luego cerró por acá. Luego volvió a subir y cerró por acá. ¿Sí? Cuando combinas estas dos velas, las combinamos, la apertura y el cierre, y tenemos esta vela de aquí. Y ya cuando la dibujamos mejor, es algo así. Un cuerpo pequeño con una sombra muy larga. ¿Sí? Lo único que tiene es que esta no tiene el palito aquí, pero porque está más o menos ahí, cuando comparas esta vela de reversa
con las velas que veíamos acá del movimiento, estas velas de aquí, la vela semanal. Esta es la que quiero ver, que está muy clara. Esta de aquí es una vela de reversa, el precio iba a la alza, tenemos una vela de reversa y el precio empieza a la baja. Cuando llega aquí, dentro de esta vela, en el periodo de 4 horas, encontramos la que acabamos de dibujar, que va así. Aquí, en este periodo, hay una vela que se ve así. Este de aquí es lo contrario a lo que tú ves acá. Nada más con un poquito más de cuerpo. Sí, este es lo más actual. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás viendo aquí? Pared. Tiene una tendencia alcista. Y aquí está formando una posible reversa. Ajá. Pero no podemos estar seguros hasta que no se acabe la semana. Bueno, en la gráfica semanal me dice que puede ser reversa, pero no estoy seguro. Tengo que esperar hasta que se termine la semana. Exactamente. Entonces, para ver si el día de hoy es fin de tendencia, de toda esta tendencia alcista, para ver si el día de hoy es un punto de interés, me voy a la semana del día y entonces tengo estas dos velas de aquí. Y estas dos velas más o menos las usamos como referencia de una reversa. Exactamente. Muy bien, muy bien. Entonces, estas dos, cualquier persona te diría es una reversa. Que sí tiene razón. Si tú la dibujas, tengo esta, un movimiento alcista, que es la verde, luego inicia aquí, sube un poquito, vuelve a subir un poquito, luego baja, baja y luego cierra aquí. Entonces baja y vuelve a subir aquí y me cierra aquí. Y esa claramente tiene la forma de una reversa en dos velas. ¿Sí? Esta tiene la forma de una reversa en dos velas, pero que cualquier persona se podría poner a vender aquí. Pero, ¿qué pasa? Le falta volumen, porque este volumen que está aquí es el volumen promedio que ha tenido en los últimos días. ¿Sí? Posiblemente baje y baje por aquí y luego ya siga una continuación. Porque el volumen no me dice que ya sea la reversa definitiva. Todavía. Entonces, como no está completa, no voy a entrar en ninguna operación porque no cumple las características que yo estoy buscando. Puede ser una oportunidad a corto plazo, pero no tengo todas las cartas en la mesa. Me puedo ir al de 4 horas y ya ves esta. ¿Sí? Sí ves un volumen alto a la compra en el de 4 horas con respecto a lo demás, pero luego ves todas estas velitas aquí, que es un volumen promedio. Mucha gente vendió. Luego tienes esta liquidación y luego tienes aquí una pequeña continuación de venta. Pero como te digo, es como no tiene todas las características que estoy buscando, este puede bajar, más o menos se quede aquí en 11,400 y luego pueda continuar. Porque yo estoy buscando una oportunidad más grande y todavía no la veo, todavía no veo que terminen su movimiento macro. Entonces esas son características que normalmente buscamos. Y las velas japonesas nos ayudan a encontrar oportunidades. Ahora, por ejemplo, si tú eres de los que les gusta hacer operaciones en corto plazo, posiblemente al ver este gran volumen aquí,
estaría buscando oportunidades en las gráficas de 15 minutos, por ejemplo. Aquí, la gráfica de 15 minutos. Aquí. Entonces, posiblemente aquí se ve todo el volumen de compra y aquí sí me aparece una reversa en 2 velas con volumen en la gráfica de 15 minutos. Pero si tú lo ves en la gráfica de 15 minutos, quiere decir que a lo máximo 2 horas debes de ver resultados. Si en máximo de 2 horas no ves resultados, entonces no es una operación válida. No es una operación tan eficiente o con alta probabilidad. Mira, aquí pasaron 1, 2, 3, 4 horas. Pasaron 4 horas para que se viera un resultado. Y aquí volvemos a tener una reversa a la compra. Entonces, por eso, esta es una operación muy cortita y tal vez no valga la pena el riesgo. Este movimiento de 0.5% a un 4% es más o menos un 3% del movimiento. Tal vez no convenga arriesgarse en ese tipo de operaciones. Depende mucho de la estrategia que quieres hacer. Pero bueno, entonces esa es la gráfica de velas japonesas. Y de ahí viene que es una de las gráficas más usadas por la mayoría de traders porque te da señales para poder encontrar oportunidades. Si te fijas aquí, da una señal de compra para este movimiento con alto volumen. Luego aquí esta es una reversa de 3 velas con volumen, da oportunidad para este movimiento. Aquí es el cierre del movimiento con volumen, da una oportunidad de venta. Aquí hay una oportunidad, una reversa con volumen para la oportunidad que tenemos en estos momentos. Entonces, si te fijas, siempre hay una reversa que muestra, aquí hay una reversa con volumen para el movimiento a la baja. Entonces, si te fijas, uno cuando ya empieza a ver las gráficas, empiezas a identificar este tipo de oportunidades. Pero estoy usando aquí 2 indicadores. Estoy usando el indicador de volumen y estoy usando la formación de velas japonesas. Y ya con eso tengo el 60% de la estrategia lista. Vamos a ver otras 2 herramientas que nos van a ayudar a tener un 80% de la estrategia para asegurar las oportunidades. Y eso lo podemos ver en la sesión siguiente. ¿Ok?